El 13º discípulo. El secreto no contado. En la quietud de una noche estrellada en Jerusalén, una figura en capucha se desliza por las calles empedradas, evitando la luz de las lámparas de aceite. Su destino es la última cena, un evento que cambiará el curso de la historia. Esta figura, un joven seguidor de Jesús, ha estado presente en cada paso del Maestro, pero su nombre nunca ha sido registrado en los evangelios. Su presencia es un misterio, una incógnita que persigue a los historiadores y teólogos por generaciones. La tensión se respira en el aire, y la noche está llena de sombras y secretos. El joven, conocido solo como el 13º, se siente atormentado por la duda y el miedo. Ha sido testigo de milagros inenarrables y de traiciones que desgarran su espíritu. Mientras observa a Jesús y a sus discípulos en la última cena, siente una opresión en el pecho. Sabe que algo terrible está a punto de ocurrir, pero no puede revelar su presencia. La incertidumbre lo consume, y cada momento parece una eternidad. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La trama se complica cuando el 13º descubre que uno de los discípulos, Judas, tiene la intención de traicionar a Jesús. La revelación lo deja helado, y una lucha interna lo consume. Quiere intervenir, salvar a su maestro, pero algo dentro de él le dice que no puede. La desesperación lo invade mientras observa cómo Judas se levanta de la mesa y se aleja en la oscuridad. La traición está en marcha, y él es un mero espectador impotente. En la agonía de la noche, el joven intenta desesperadamente cambiar el destino. Con el corazón en la mano, se acerca a Judas, pero el destino es implacable. La tragedia se cierne sobre ellos, y la cruz de Cristo es inevitable. La crucifixión se convierte en un momento de máxima tensión, donde la fe del 13º es puesta a prueba. Mientras observa a su maestro sufrir, se pregunta si su fe es real. La duda y el miedo lo abruman, pero en medio de la tormenta, encuentra una misión diferente. En los últimos momentos, el 13º comprende que su verdadero propósito no era salvar a Jesús, sino ser un guardián de la fe. Su presencia, aunque oculta, sería un testamento eterno de la fe y la lealtad. Con una serenidad inesperada, desapareció de la historia, convirtiéndose en una leyenda viviente, un misterio que persiste a lo largo de los siglos. La noche se cierra sobre Jerusalén, y con ella, el destino del 13º se revela como una misión sagrada, un secreto nunca contado. En la Palestina del primer siglo, bajo el dominio romano, la historia se desarrolla en un entorno marcado por la tensión religiosa y política. Las calles de Jerusalén están llenas de comerciantes, sacerdotes y soldados romanos, mientras que en los suburbios, los discípulos de Jesús se reúnen en secreto, temerosos de la represión. El joven protagonista, conocido como Mateo, es un carpintero de Nazaret que ha seguido a Jesús desde sus primeros discursos. Su vida cambia radicalmente al unirse a un grupo de 12 discípulos, cada uno con sus propias historias y motivos. Mateo es reservado y observador, siempre en segundo plano, pero su presencia es constante y su fe inquebrantable. Mateo se siente atraído por la enseñanza de Jesús y su capacidad para transformar vidas. Sin embargo, su viaje no es sencillo. Su relación con los otros discípulos es compleja, algunos lo aceptan con reservas, mientras que otros lo consideran un intruso. El propio Jesús, aunque amable y comprensivo, mantiene una distancia que Mateo interpreta como una prueba de su fe. La presencia continua de Mateo en los evangelios es un misterio, pero su historia personal y su evolución espiritual son el núcleo de la trama. La vida en la Palestina de entonces es dura y peligrosa. Los discípulos deben enfrentarse a la amenaza constante de ser capturados por las autoridades romanas o traicionados por aquellos en quienes confían. La relación de Mateo con Judas Iscariote es especialmente tensa. Mateo siente una mezcla de desconfianza y compasión hacia Judas, sabiendo que éste tiene un papel crucial en los eventos venideros. La traición de Judas es un conflicto interno para Mateo, quien lucha entre su deber de alertar a Jesús y su respeto por el libre albedrío de Judas. La crucifixión de Jesús es el punto culminante de la historia. Mateo, devastado y lleno de dudas, se pregunta si su fe era real. La visión de Jesús en la cruz lo lleva a una crisis existencial, cuestionando su propia misión y propósito. En su desesperación, Mateo busca respuestas en la naturaleza y en sus propias creencias. La historia se cierra con Mateo aceptando su rol como guardián de la fe, desapareciendo de la historia oficial pero permaneciendo en el corazón de la cristiandad como un símbolo de fe silenciosa y devoción. En la penumbra de la última cena, el joven discípulo observa cómo cada uno de los presentes se cuestiona su propio papel en los eventos que están por venir. La tensión en el ambiente es palpable, y él siente que hay algo más profundo en juego. Mientras escucha los murmullos y observa las miradas tensas, se da cuenta de que la traición no solo proviene de Judas. Otro discípulo, conocido por su lealtad inquebrantable, también lucha con su propia sombra, y el joven debe decidir si interviene o deja que el destino siga su curso.
En medio de esta revelación, se siente abrumado por la responsabilidad que recae sobre sus hombros, sabiendo que su silencio podría cambiar el curso de la historia. En la tranquila aldea de Betania, un joven llamado Tomás vivía a la sombra de los discípulos de Jesús. Su objetivo era entender el verdadero significado de la fe y el poder de los milagros que presenciaba. Sin embargo, la duda y el miedo constantemente lo asaltaban, haciendo que su camino espiritual fuera un terreno escarpado y lleno de incertidumbre. Tomás, siempre presente pero nunca mencionado en los evangelios, se sentía como un espectador silencioso en una obra de teatro monumental. Mientras observaba a los discípulos, especialmente a Judas, notaba un cambio sutil en su comportamiento. Judas, que una vez había sido un hombre lleno de entusiasmo, ahora parecía atormentado por una pesada carga. Tomás, impulsado por su curiosidad y preocupación, comenzó a investigar. Sin embargo, sus intentos de acercarse a Judas fueron constantemente frustrados por la desconfianza y el misterio que rodeaban al discípulo. A medida que la última cena se acercaba, Tomás se dio cuenta de que algo significativo estaba a punto de suceder. La tensión en el ambiente era palpable y los discípulos estaban inquietos. Durante la cena, una figura misteriosa hizo su aparición, alguien cuyo nombre nunca había sido registrado. Tomás, intrigado y aterrorizado, se preguntó quién podría ser esta persona y cuál era su propósito. La presencia de este individuo solo aumentó su desconcierto y su lucha interna. La noche de la traición, Tomás intentó desesperadamente impedir que Judas llevara a cabo su plan. Sin embargo, cada vez que se acercaba, sentía una fuerza invisible que lo detenía. La frustración y la impotencia lo consumían mientras observaba cómo Judas y los soldados romanos se dirigían hacia el huerto de Getsemaní. En ese momento, Tomás comprendió que, sin importar cuánto intentara cambiar el curso de los eventos, el destino parecía inmutable. La crucifixión de Jesús fue un golpe devastador para Tomás. Mientras observaba el sufrimiento de su maestro, se cuestionaba si su fe había sido verdadera. La visión de Jesús en la cruz lo dejó en un estado de profunda reflexión y angustia. Pero, en medio de su dolor, Tomás empezó a entender que su misión no era simplemente ser un testigo silencioso, sino algo mucho más profundo. Con el tiempo, Tomás desapareció de la historia, convirtiéndose en un guardián silencioso de la fe, un símbolo de la perseverancia y la fe en medio de la incertidumbre y el misterio. En la tranquila y ordinaria vida de un joven seguidor de Jesús, todo cambia cuando una figura misteriosa aparece en la última cena. La presencia de este individuo, whose name and identity remain a mystery, disrupts the calm and familiar atmosphere. Los discípulos, acostumbrados a las enseñanzas y la compañía de Jesús, se ven enfrentados a una nueva incertidumbre. El joven, que siempre había estado presente pero nunca mencionado en los evangelios, se siente especialmente afectado por esta aparición. Su vida, hasta entonces marcada por la fe y la devoción, se ve sacudida por la duda y el miedo. Esta inesperada aparición lo lleva a cuestionar su propio papel y su relación con Jesús. El joven discípulo, ahora plagado de dudas, comienza a observar con mayor atención a sus compañeros. Sus sospechas se intensifican cuando descubre que uno de ellos, Judas Iscariote, planea traicionar a Jesús. Este descubrimiento lo llena de angustia y desesperación, ya que sabe que su intervención podría cambiar el curso de los eventos. Sin embargo, una fuerza interna lo detiene, una voz que le susurra que el destino no puede ser alterado. Esta lucha interna lo lleva a un punto de ruptura, donde se cuestiona si su fe es suficiente para enfrentar las traiciones y los milagros que están por venir. El joven discípulo intenta desesperadamente impedir la traición de Judas, pero sus esfuerzos parecen inútiles. La traición se consuma y Jesús es capturado. La crucifixión se acerca, y el joven se ve obligado a presenciar el sufrimiento de su maestro. En ese momento de máxima tensión, se cuestiona si su fe era real y si su misión tenía algún sentido. La crucifixión marca un punto de inflexión en su vida, llevándolo a una profunda reflexión sobre su propósito y su fe. En los momentos finales, cuando todo parece perdido, el joven discípulo encuentra una nueva misión. Comprende que su papel no era prevenir la traición, sino ser un guardián de la fe. Con esta revelación, desaparece de la historia, convirtiéndose en una figura silenciosa pero esencial en la preservación de la fe y la memoria de Jesús. Su sacrificio y su fe, aunque nunca registrados en los evangelios, se convierten en una parte fundamental de la historia, una historia que nunca fue contada. En las sombras de la última cena, el joven discípulo, cuya identidad ha sido guardada en secreto, se encuentra en un estado de constante vigilancia. La figura que se presenta en esta reunión sagrada despierta en él una mezcla de curiosidad y temor. Las miradas de los otros discípulos se cruzan con la de este joven, y aunque ninguno parece reconocerlo, él siente una presión creciente en su pecho. Las palabras de Jesús resuenan en su mente, cada una cargada de un significado que apenas comienza a comprender. La traición de Judas no es el único secreto que pesa sobre el joven discípulo. En su camino de vuelta a la casa que comparte con otros seguidores, se encuentra con un anciano llamado Simón, un hombre de rostro curtido y ojos profundos que parece conocer más de lo que deja entrever.
Simón le revela que ha estado observando los movimientos de Judas y que ha encontrado pistas que sugieren una conspiración más amplia. El joven se siente dividido. Por un lado, desea intervenir y proteger a Jesús, pero por otro, teme las consecuencias de desafiar a aquellos que ya han tomado una decisión. Las noches en Jerusalén se vuelven más oscuras y frías. El joven discípulo se enfrenta a sus propias dudas y miedos mientras observa los milagros de Jesús y las traiciones que se ciernen sobre él. En una de estas noches, mientras camina por las calles desiertas, se encuentra con María Magdalena, quien le confiesa que ella también ha tenido visiones perturbadoras. María le cuenta que ha visto en sueños la traición y la crucifixión, y le suplica que haga algo para evitarlo. El joven se siente abrumado por la responsabilidad, pero también percibe una fuerza interna que lo impulsa a seguir adelante. Mientras tanto, en el grupo de discípulos, se desata una serie de eventos que aumentan la tensión. Pedro, siempre impulsivo, se enfrenta a Tomás, quien duda de la misión de Jesús. La discordia crece, y el joven discípulo se encuentra en el centro de esta tormenta, tratando de mantener la calma y la fe en medio del caos. En una conversación con Jesús, el joven le pregunta por qué debe soportar tanto dolor y sufrimiento. Jesús le responde con una mirada serena y le dice, el destino de cada uno está escrito, pero el tuyo es especial y debes seguirlo con valor. La noche de la traición, el joven discípulo intenta desesperadamente impedir que Judas cumpla con su misión. Sin embargo, a medida que se acerca a Judas, siente una fuerza misteriosa que lo detiene. Judas lo mira con una mezcla de tristeza y determinación, y el joven percibe que el destino es inexorable. En ese momento, comprende que su papel en esta historia es otro, y que su misión es más grande de lo que jamás imaginó. La crucifixión de Jesús es un golpe devastador para el joven discípulo. Mientras observa la escena desde la distancia, se pregunta si su fe era real, si todo lo que había vivido y sentido tenía algún sentido. En medio de su dolor, una voz en su interior le susurra que su misión no ha terminado. Debe seguir adelante, llevar la fe y la verdad de Jesús a través de los siglos, convirtiéndose en un guardián silencioso de la esperanza. Con lágrimas en los ojos, el joven discípulo se aleja de la cruz, sabiendo que su viaje apenas comienza. En la tranquila aldea de Betania, el joven discípulo, cuyo nombre nunca fue registrado, enfrentaba una creciente tormenta interna. La traición de Judas Iscariote, un secreto que él había descubierto y que pesaba como una losa en su corazón, lo consumía. Cada mirada de Judas, cada gesto furtivo, era una puñalada en su fe. La cercanía de la Pascua y la incomprensión de los otros discípulos, que no sospechaban nada, lo sumían en un estado de constante alerta. La agonía de su dilema aumentaba. Debería revelar lo que sabía y arriesgarse a ser tomado por un traidor, o mantener el secreto y permitir que el destino de Jesús se cumpliera. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, la tensión se palpaba en el aire. Los romanos, siempre vigilantes, percibían el descontento creciente entre los judíos. Las voces de los celotes, que abogaban por la resistencia armada, se hacían cada vez más audibles. El joven discípulo, atrapado entre su lealtad a Jesús y la realidad política, se sentía dividido. Cada paso hacia el templo, cada encuentro con un discípulo, se convertía en una prueba de su resolución. En una esquina oscura de la ciudad, un encuentro inesperado con María Magdalena, quien también tenía sus propios secretos, añadió una capa más de complejidad a su situación. Ella le confió que había visto a Judas recibir dinero de los sacerdotes del templo, pero también le advirtió que el destino de Jesús no podía ser alterado. El plan divino es inexorable, le dijo con una tristeza profunda en sus ojos. Esta revelación, lejos de tranquilizarlo, lo dejó sumido en una profunda reflexión sobre la fe, el destino y el libre albedrío. A medida que el tiempo transcurría, la traición de Judas se volvía inminente. El joven discípulo, con el corazón pesado, intentaba desesperadamente encontrar una manera de cambiar el curso de los eventos. Sin embargo, cada intento de interferir era bloqueado por una serie de circunstancias que parecían estar fuera de su control. La noche de la última cena, mientras observaba a Judas salir del cenáculo con una expresión de determinación en su rostro, sintió una profunda sensación de impotencia. Sabía que la traición estaba a punto de consumarse y que nada podría detenerla. A medida que la madrugada se acercaba, el joven discípulo se encontró en el huerto de Getsemaní, testigo silencioso de la agonía de Jesús. La visión de su maestro siendo arrestado, golpeado y llevado al templo, fue una prueba inaguantable. La esperanza que había mantenido viva durante tanto tiempo se desmoronaba. La crucifixión, el acto supremo de sacrificio y traición, lo llevó al límite de su fe. En medio de la tormenta emocional, se cuestionó si todo lo que había creído y sentido era real, o si simplemente había sido un iluso. Finalmente, en medio del caos y la desesperación, el joven discípulo tuvo una revelación. Su misión no era salvar a Jesús de su destino, sino convertirse en un guardián de la fe. Comprendió que su propósito era preservar la verdad y el legado de Jesús, no solo para sí mismo, sino para las generaciones futuras. Con una nueva determinación, desapareció de la historia, dejando atrás su identidad y su nombre, pero llevando consigo una misión sagrada.
En medio de la creciente tensión y la inminente traición, el joven discípulo se encuentra en un callejón sin salida. Su fe, que alguna vez fue inquebrantable, ahora se tambalea bajo el peso de la duda. Cada paso que da parece llevarlo más cerca del abismo. La noche de la última cena es el catalizador de su tormento interno. Mientras observa a Judas acercarse a Jesús, siente una oleada de desesperación. Sabe que la traición es inminente, pero está atado por un destino que no puede cambiar. El joven discípulo, en un acto de valentía, intenta advertir a Jesús sobre la traición, pero sus palabras son recibidas con una mirada de comprensión que solo acrecienta su angustia. Jesús, con una serenidad que él no puede entender, le dice que todo debe seguir su curso. Esta revelación es un golpe devastador para el joven, quien se siente impotente y traicionado por su propia fe. La traición de Judas y la posterior captura de Jesús en el huerto de Getsemaní son momentos de intensa agonía. El discípulo, escondido entre las sombras, es testigo de la brutalidad y la desolación. Cada latigazo, cada golpe, resuena en su corazón como si fueran sus propios tormentos. La crucifixión de Jesús es el clímax de su sufrimiento. Mientras observa a su maestro ser levantado en la cruz, el joven se enfrenta a la mayor de las pruebas, la duda de su propia fe. En medio de su desesperación, una revelación lo golpea. Comprende que su misión no era salvar a Jesús de la traición, sino ser testigo y guardián de su legado. Su desaparición de la historia no es un acto de cobardía, sino una elección consciente para proteger la verdad. Con esta nueva comprensión, el joven discípulo se convierte en un guardián silencioso, llevando consigo el secreto nunca contado y asegurando que la fe de Jesús perdurará a través de los siglos. La tensión creciente y la traición culminan en una noche que cambia el curso de su vida. La crucifixión de Jesús es el punto más alto de su tormento, pero también el momento en que encuentra un propósito más profundo. Su transformación de un simple discípulo a un guardián de la fe es un giro inesperado que sienta las bases para una misión eterna. La historia de este 13º discípulo, aunque oculta en las sombras, sigue siendo una pieza crucial en el mosaico de la fe cristiana. Su silencio y su vigilancia son los pilares que sostienen la verdad, asegurando que la historia de Jesús nunca sea olvidada. En la tranquila aldea de Betania, un joven llamado Ezequiel vivía en la sombra de Jesús. Siempre presente, pero nunca mencionado, su fe era inquebrantable. Aunque había oído rumores de traición entre los discípulos, Ezequiel confiaba en la misión divina de su líder. Un día, mientras observaba desde la distancia, notó una figura misteriosa en la última cena, alguien que no reconocía. Esta figura, con ojos penetrantes y una expresión indescifrable, desapareció tan rápidamente como apareció. Ezequiel, intrigado por la presencia desconocida, decidió seguirla. La figura lo llevó a un encuentro inesperado con Judas, quien, en un rincón oscuro, le susurró al hombre misterioso detalles sobre los planes de traición. Ezequiel, aunque horrorizado, no pudo intervenir. La figura misteriosa, con un gesto de asombro, desapareció en la noche, dejando a Ezequiel con una pesada carga de conocimiento. A medida que los días pasaban, Ezequiel luchaba con la duda y el miedo. ¿Podría realmente cambiar el destino de Jesús? ¿O estaba destinado a ser un mero observador en esta tragedia inminente? En un intento desesperado, Ezequiel decidió compartir sus temores con Pedro, quien, aunque inicialmente escéptico, escuchó atentamente. Pedro, con un rostro marcado por la preocupación, prometió vigilar a Judas, aunque en su interior sabía que las decisiones de Jesús no podían ser alteradas. La noche de la traición llegó como una tormenta. Ezequiel, junto con Pedro y Juan, siguieron a Jesús al jardín del Getsemaní. La tensión era palpable. Judas, con un beso traicionero, entregó a Jesús a los soldados romanos. Ezequiel, paralizado por el horror, intentó intervenir, pero fue detenido por una fuerza invisible. En ese momento, comprendió que el destino estaba sellado y que su misión era otra. La crucifixión de Jesús fue un golpe devastador para Ezequiel. Mientras observaba la escena desde la distancia, se cuestionó si su fe había sido real. En medio de su dolor, una figura familiar se acercó a él, la misma criatura misteriosa de la última cena. Con una voz serena, le reveló que su misión no era salvar a Jesús, sino convertirse en un guardián de la fe. Ezequiel, aunque desconsolado, aceptó su destino. Con el paso del tiempo, Ezequiel desapareció de la historia, pero su legado permaneció. Se convirtió en un guardián silencioso, asegurando que la fe y el mensaje de Jesús perduraran a través de los siglos. Su historia, aunque nunca contada, dejó una marca indeleble en la cristiandad, una prueba de que incluso en las sombras, la fe puede brillar. En medio de la tempestuosa noche, el joven discípulo se encontraba en un cruce de caminos. La traición de Judas se cernía como una sombra oscura, y él sabía que, aunque intentara impedirla, sería en vano. La presión de mantener el secreto de su identidad y la lucha interna por confiar en un destino que parecía inmutable lo carcomía. Cada paso hacia el jardín de Getsemaní era un paso más hacia la inevitabilidad del sufrimiento de Jesús. El aire estaba cargado de tensión cuando llegó el momento de la captura.
Los soldados se movían con determinación, guiados por Judas, quien, con un beso, selló el destino de su maestro. El joven discípulo, escondido entre las sombras, observaba con el corazón acelerado. La traición no solo lo golpeó a él, sino también a todos los discípulos presentes, que, uno a uno, fueron dispersando. La noche se convirtió en un caos, y el joven se sintió atrapado en una red de emociones contradictorias, la lealtad, la desesperación y la incredulidad. Mientras Jesús era llevado ante Pilatos, el joven discípulo tuvo que enfrentarse a su última prueba, la crucifixión. Desde una distancia segura, observó cómo el hombre que había sido su guía, su ejemplo y su esperanza era clavado en la cruz. Cada clavo que penetraba la carne de Jesús resonaba en su alma como un eco de su propia duda. La fe que alguna vez sintió tan fuerte ahora se tambaleaba bajo el peso de la realidad. En los momentos finales, cuando Jesús exhaló su último aliento, el joven discípulo sintió un vacío profundo. La oscuridad pareció envolverlo, y en ese instante, comprendió que su misión no había sido solo testificar los milagros y las traiciones, sino convertirse en un guardián de la fe. La pérdida de su mentor y la traición de Judas lo llevaron a un lugar de reflexión profunda. A medida que los días pasaban, se dio cuenta de que su presencia en la historia no había sido casual. Su existencia había sido un puente entre la vida y la muerte, entre la fe y la duda. Mientras los otros discípulos se dispersaron y se enfrentaban a sus propios desafíos, él se convirtió en un guardián silencioso, asegurándose de que la memoria de Jesús no se perdiera. Su desaparición de los registros históricos fue un acto de sacrificio, un último testimonio de su lealtad y su fe inquebrantable. La historia de Jesús continuó, pero él se convirtió en una figura silenciosa, un guardián eterno en las sombras. En la penumbra del atardecer, el joven discípulo, ahora conocido como el 13º, caminaba solo por las calles de Jerusalén. La crucifixión de Jesús había sido un golpe devastador, pero también un momento de revelación. Había esperado ser el héroe que salvará a su maestro, pero el destino tenía otros planes. La misión de el 13º no era cambiar el curso de la historia, sino ser un testigo silencioso y un guardián de la fe. Sus pasos lo llevaron a una cueva escondida en las afueras de la ciudad. Allí, encontró a María, la madre de Jesús, y a los otros discípulos reunidos en oración. La presencia de el 13º fue recibida con una mezcla de asombro y alivio. Él compartió su testimonio, hablando de los milagros que había presenciado y de las traiciones que había visto con sus propios ojos. Cada palabra resonaba con una sinceridad que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. La fe, que había estado a punto de desvanecerse, comenzó a renacer en sus corazones. El 13º percibió que su verdadera misión no era la de un salvador, sino la de un guardián. Él era el único que había estado presente en la última Sia y había presenciado la traición de Judas sin poder intervenir. Su testimonio era crucial para mantener viva la memoria de Jesús y su enseñanza. Con una determinación renovada, decidió dedicar su vida a proteger y difundir la fe, sabiendo que su nombre nunca sería mencionado en los evangelios. La resolución de su conflicto interior y la aceptación de su destino marcaron un punto de inflexión en su vida. Ya no luchaba contra la duda y el miedo, sino que los transformaba en fuerzas que fortalecían su convicción. Con el paso del tiempo, el joven discípulo se convirtió en un guardián silencioso, observando desde las sombras y asegurándose de que la historia de Jesús no fuera olvidada. Aquellos que escuchen esta historia y sientan la llamada de la fe, deben seguir el ejemplo de el 13º. Acepten su misión, por más humilde que sea, y tengan la valentía de llevar la luz de la esperanza a aquellos que la necesitan. La historia de el 13º no solo es un misterio resuelto, sino una invitación a todos para ser guardianes de la fe en sus propias vidas. En la tranquilidad de un atardecer, años después de los eventos que cambiaron su vida, el discípulo anónimo reflexionaba sobre su viaje. La figura misteriosa que una vez se sentó en la última Sia, ahora vivía en la sombra, un guardián de la fe, cuya misión había sido revelada en el momento más oscuro. Su lucha contra la duda y el miedo había dado paso a una serenidad profunda, forjada en el fuego de la traición y la redención. Durante años, el discípulo anónimo se había preguntado si su fe era verdadera, si su presencia en aquellos días turbulentos tenía un propósito más allá de lo que podía comprender. La crucifixión de Jesús había sido un golpe devastador, pero también un despertar. En esos momentos de agonía, había encontrado la fuerza para seguir adelante, para convertirse en un guardián silencioso de la palabra de Jesús. Ahora, con el tiempo como su único compañero, el discípulo anónimo se dedicaba a transmitir la verdad a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Su historia, aunque desconocida para muchos, tenía un poder transformador. La lección que había aprendido era clara: la fe no se trata de ver milagros, sino de creer en ellos. No se trata de evitar el destino, sino de encontrar el propósito en él. Con una última mirada al horizonte, el discípulo anónimo se despidió de su vida pasada y se dirigió hacia el futuro, sabiendo que su legado ya había comenzado. La historia de o 13º discípulo o segredo nunca contado no terminaba aquí, sino que continuaba en los corazones de todos aquellos que encontraban la fuerza para perseverar en la fe. Y así,
con una sonrisa tranquila, se convirtió en un testimonio viviente de la palabra de Jesús, invitando a todos a descubrir su propio propósito en la vida. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.